Mateo capítulo 11, versículo 20. ¿Lo tienen? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice la palabra del Señor. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y de Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Padre, te doy gracias, Señor, por este momento que me permite poder llevar tu palabra, que tú te puedas glorificar de una manera poderosa, Señor. Obra poderosamente sobre la vida de cada uno de mis hermanos y que tú puedas obrar, Señor, grandemente. Tú eres el Todopoderoso, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te doy, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Una de las cosas que el Señor hizo fue que empezó en medio de su ministerio entre la tribu de Neftalí y la tribu de Zabulón, profetizado por el profeta Isaías, que el profeta Isaías hablaba sobre el comienzo de su ministerio. Pero el profeta Isaías declara que un sitio totalmente en tinieblas, totalmente a oscura, vio una gran luz. Y eso permite llamarme la atención de estas dos tribus llamadas Zabulón y Neftalí. Zabulón es el sexto hijo de Lea, criado a los pies de una gran mujer como Lea. Y esta mujer dijo: porque le he parido tanto, ¿dónde? Le parió 6 muchachos, ahora Jacob va a ser mío. Él lo dijo y le puso Zabulón, que es dar dotes o dar mucho. Y también fue profetizado cuando su padre Jacob, él antes de morir profetizó sobre cada uno y dijo que Jacob, la boca de Jacob, que Zabulón iba a ser del mar y que Neftalí iba a ser un cantor, iba a ser una persona que cantara. También profetizó Débora diciendo a Zabulón que iba a ser un hombre que llevaba estandarte. También profetizó Moisés sobre la tribu de Zabulón, que la tribu de Zabulón iba a alegrarse porque algo iba a acontecer y que la tribu de Neftalí era una tribu que también se iba a regocijar por lo que iba a suceder. Esto lo profetizaron Jacob, profetizó Débora y profetizó Moisés. Pero cuando ellos llegaron a la tierra prometida, tanto Zabulón como Neftalí, y conquistaron exactamente, según nos está escrito, que la tercera tirada o tercera suerte cayó sobre Zabulón exactamente en el mar. Y cuando tiró la sexta, que fue sobre Neftalí, también fue sobre ese sitio. Pero ellos, cuando le dieron la tierra, ellos no echaron al amorreo, no echaron al cananeo, sino que convivieron con ellos todo el tiempo, porque el cananeo le daba tributo, tanto la tribu de Zabulón como la tribu de Neftalí. Una de las primeras características de esa región, que desde el principio no fue obediente a la obra de Dios o a la palabra de Dios, sino que eran intereses que lo movían para hacer la obra de Dios. Y el interés que lo movía es que ellos no iban a echar al amorreo, no iban a echar tampoco a los que habitaban en ese lugar, porque le daban tributo, le daban dinero. Entonces, una de las situaciones más duras para esas dos tribus, ¿por qué llegaron a tantas tinieblas?
era porque ellos se conformaban con el dinero y no con la palabra de Dios. Nunca podemos nosotros, amados hermanos, por más que alguien nos dé dinero, cambiar, trocar, mudar la palabra de Dios por ningún momento. Siempre tenemos que mantenernos tal cual como Dios así nos manda. Y eso es una cosa que había en Zabulón y Neftalí. También, amados hermanos, estas tribus solamente hubo un solo juez, Elón. Un solo juez. No hubo tampoco profetas. No hubo alguien que se levantara. Y de entre ellos, cuando estaba Débora, se levantó un hombre llamado Barak, que era de la tribu de Zabulón, pero este hombre era miedoso. Una de las características terribles es que no hacían la obra de Dios porque no tenían esa fe. Invitó a Débora diciendo: bueno, si me matan a mí, la matan a ella. Ella es de la palabra. Y no creyó ferviente que Dios le iba a dar la victoria sobre la guerra de los que estaban, de los madianitas. Así que Barak viene de la tribu de Zabulón, y esa es la característica que tenía esa tribu de Zabulón. Fue la única guerra en la cual ellos pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque Barak era de ellos, y dice la palabra que tomaron 10,000. Sí, la única tribu en el cual pelearon las guerras de Zabulón y Neftalí fue cuando Barak, porque Barak era como un tipo de caudillo, pero no era profeta, tampoco era juez. Y eso nos indica, amados, que ellos guerrean cuando les conviene. Ellos pelean cuando quieren algo. Ellos actúan cuando tienen algún interés, pero hacer la obra sin ningún interés no lo hacían tampoco. Y llegó a su ruina espiritual cuando los asirios tomaron todo Israel y lo deportaron. Salmasalar tomó todo Israel, deportó hacia otros estados, pero ellos se vinieron de a poquito y se instalaron en su tierra. Y cuando se instalan en su tierra, la tierra ya no le pertenece a Israel, sino a los asirios. Y así permaneció hasta que Cristo venga. Cuando Cristo vino sobre la tierra y empezó en Nazaret a predicar, ese sitio nadie había salido como profeta. Era un sitio que traía lo que ellos se sintieron y se fortalecieron por los tributos de los extranjeros o de los que habitaban en ese lugar, y ellos les pagaban para que no le echaran de su tierra. Y segundo, la característica de Barak. Eso indicaba, amados hermanos, que en el tiempo de Jesús, por eso Natanael dijo: de Nazaret ha salido algo bueno. De Nazaret hay algo bueno que sacar, porque Zabulón era una tribu que no tenía gran eminencia, no tenía porque no salían a la guerra. Era muy poco lo que ellos querían ser de guerra. ¿Por qué? Porque eran tribus que se mantenían o trabajaban según la función de lo que ellos mismos querían, pero no eran intereses de Dios, sino intereses propios, intereses creados como personas, intereses creados como seres humanos, pero no son intereses del reino de los cielos. Cuando Jesús llega allí, nace en Belén, se trasladan a Egipto, de Egipto pasa a Nazaret, y en Nazaret se termina de criar, se termina de hacerse como hombre, y de allí pasa a Capernaum y comienza su ministerio en Capernaum. Y nos dice la palabra de Dios que cuando está allí en Capernaum, tenía una casa en Capernaum, había un paralítico, rompen el techo, era su casa. Por eso siempre me extrañaba, ¿por qué el dueño de la casa no dijo nada? Porque era Jesús el dueño de la casa. Aquello se le llenó, la casa se le llenó completamente, porque su fama se extendía. Hacía muchos milagros, muchos prodigios, hacía tantas cosas. Entonces rompieron el techo de la casa. Yo me imagino que él decía: no importa, rompieron el techo, pero vamos a orar, amén, por la persona que está paralítica. Y allí se extendió la fama, venían de todas partes, alabado sea el nombre de Dios. Y él empieza a hacer milagros, empiezan a hacer prodigios, empieza a sanar enfermos, empieza a hacer grandes cosas allí. Pero la gente no creía en él porque lo vieron y decían: este no es el hijo del carpintero,
este no es el hijo de María, y sus hermanos están con nosotros, y sus hermanas se han casado con nosotros. Entonces él pudo decir: nadie es profeta con honra en su propia tierra. Pero sí hizo muchos milagros, amados, milagros poderosos, milagros enormes. Y él describe y lo habla porque él fue a Sidón y también pasó la ribera, era el límite de Israel, Sidón y Tiro, y él pasó para Sidón y Tiro. Y cuando llega a Sidón y Tiro, hay una mujer sirofenicia que escuchó los milagros que hacía este hombre, escuchó los milagros que hacía y hizo voces detrás de él para que le pudiera dar una liberación a su hija, que era gravemente atormentada. Este grito de socorro, de desesperación de esta mujer, lo llamó la atención a él. Pero era una mujer griega, y que esa mujer no era de israelita, pero había escuchado tantas cosas de él. Ninguno de los que estaban en Corazín, los que estaban en ciudades como lo que yo estoy diciendo, nadie le hizo eso. Y vemos cómo él le dice: no, aléjate de nosotros, apártate de nosotros. Y ella siguió hablando, siguió diciendo y siguió reclamando la sanidad y la liberación de su hija. Y él le dijo: no es bueno que los padres le den el pan a los perrillos. Y ella decía: no importa, es verdad, pero también los perrillos comen de la mesa, de las migajas que caen en la mesa de su amo. Y oye, no he hallado en Israel tanta fe. No era una mujer israelí, era una mujer griega que había criado en Sidón y se había criado en esos lugares. Por eso la palabra nos dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Los cuales él hizo muchos milagros, los cuales él hizo tantas cosas que él mismo expresa diciendo: porque si en Tiro y en Sidón, que es las ciudades continuas, que es las ciudades que están cerca, muy cerca, apenas eran 4 kilómetros, y 4 kilómetros los podían hacer caminando, se podían ir a Sidón y a Tiro y regresar nuevamente a Betsaida, y eso lo hacían los de Sidón. Los de Tiro iban y venían a Capernaum porque el ministerio comenzó en Capernaum. Y por eso dice que si en esas ciudades de Tiro y de Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Él conocía que si él hubiese comenzado su ministerio en esas ciudades paganas, ellos se habían arrepentido no con cualquier cosa, ellos se hubiesen arrepentido tirándose arena en la cara, en la cabeza, y hubiesen tenido ayuno allí en una cama de arena y de ceniza. Él hizo tantas cosas, pero nada de eso le valió. Y no solamente dice eso, sino: por tanto os digo que en el día del juicio, está hablando del juicio de una ciudad israelí, o de un lugar de israelí, o de 2 tribus de Israel, contra un pueblo pagano de Tiro y de Sidón. Está hablando el contraste de una persona que cree por los milagros y otra que cree, pero por la palabra. Y ellos no creían por la palabra que Jesús era el Mesías. Ellos no creían por la palabra. Eso es como paralizar. Cuando yo creo y tengo una imagen, tengo una idea de Dios y creo que tal persona Dios no la va a usar, pues sería un gran hombre, hace milagros y prodigios, pero si yo no creo, porque digo y juzgo de que según su vestidura y según su cosa no va a hacer Dios milagro en él, entonces puede ser el mismo Jesús. Pero si yo no creo, entonces una de las cosas más terribles es la barrera religiosa. Una de las cosas más tremendas es cuando yo pongo barreras, que creo que Dios no está en tal persona. No así los de Sidón
no así los de Tiro, que ellos creían que era un hombre de Dios. Como vemos, había un hombre ciego, y el hombre ciego de nacimiento estaba en un pórtico donde iba a beber las ovejas, y ese brevadero era un agua sucia, una agua que lo consumían eran los animales que estaban en ese lugar, y era un sitio donde parcaban o donde estaban de noche las ovejas. Era un sitio muy frecuentado por las mujeres y hombres indigentes o personas de bajos recursos que estaban en ese lugar. Hasta ese sitio llegó Jesús, y cuando llega a ese lugar y empezó a ver la necesidad, vio al hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron, no solamente porque era ciego, sino por el lugar donde está, si ese hombre era un pecador o eran los padres los pecadores. Y él dijo, ni los padres son pecadores, ni tampoco ese ciego de nacimiento, por haber nacido ciego. Y le habló al ciego, escupió en tierra, le untó lodo, hizo un lodo con esa saliva, le untó en los ojos y le dijo, ve y lávate. Y cuando fue a la piscina a lavarse, vio. Pero lo tremendo que Jerusalén se enteró de que este ciego de nacimiento había obtenido un milagro de Dios. Y los fariseos y los saduceos y todos los religiosos que estaban allí no creían, porque el milagro venía de Jesús. El punto está cuando el milagro viene de Jesús. Pero el ciego, que no tenía algo religioso, no tenía conocimiento bíblico, solamente decía, yo no sé si es pecador o no es pecador. Una cosa yo sé, que antes yo era ciego y que ahora veo. Y eso solo le valió a él el milagro obtenido. No le valió si era pecador o no era pecador. No le valió si era judío o no era judío. Le valió que el milagro se hizo en él y que él antes era ciego y ahora ve. Y lo expulsaron de la sinagoga porque expresó que nadie puede hacer milagros si Dios no está con Dios. Yo no sé si es pecador, pero no se ha visto en Israel un milagro más fuerte que este. Así que una de las barreras más terribles es la parte religiosa. Una de las barreras más tremendas es la parte religiosa, y puede venir aquí un siervo de Dios a esta ciudad, pero si los grandes y principales ministros de Dios dicen que es malo, puede venir de Dios, pero hay una barrera religiosa que hace no, es porque o tiene una chiva, o tiene una barba, o se viste de tal manera, o se viste de tal cosa, y por eso no hay que ir a sus reuniones. Y puede que Dios haya hecho milagros y prodigios, pero ¿en quién va a hacer milagros y prodigios? En los que hayan creído. No en el conocimiento bíblico, sino en los que hayan creído en Él. Por eso, cuando llega a estos lugares donde había tantas tinieblas, donde había tantas situaciones difíciles, religiosas, Él vino e hizo grandes milagros y prodigios, pero nadie le hacía caso. Un día, tomando la oportunidad que le dieron en Capernaum, la gente lo admiraba porque Dios hacía muchos milagros y prodigios, y ellos estaban leyendo en Isaías exactamente, y le dieron a él para que leyera. Las cosas casuales no existen, y le dieron el capítulo 66 para que lo leyera. Y entonces él empieza a leer y dice: el Espíritu de Jehová vino sobre mí y me ha ungido el Altísimo para darle libertad al cautivo, para predicar el año bueno, para darle a los abatidos. Y cuando cerró aquel pergamino, le dijo a todos los que estaban en la sinagoga: hoy se ha cumplido esta palabra en medio de vosotros. ¿Y sabe lo que hicieron ellos? Lo agarraron y lo iban a llevar a un despelladero, a un monte para matarlo, amados hermanos, cuando era verdad lo que estaba sucediendo. Pero hay algo tremendo cuando es la visión con que usted le ha metido en la cabeza, es la visión con que usted ha creído, de tal manera que hace una barrera terrible sobre usted.
Una barrera tremenda, porque así también fue Saulo. Saulo tenía una barrera religiosa que no hacía ver que lo que él perseguía eran hombres y mujeres de Dios, que lo que él metía en las cárceles eran hombres y mujeres de Dios. Pero su concepto, la idea de lo que él tenía de religión, de lo que él concedía de Dios, pues no era eso lo que él veía. Y un día se le aparece Jesús yendo a Damasco, y aquella visión, aquel concepto, aquello que él tenía como religión desaparece de su mente. Y tuvo que ir 3 años, yo me imagino, aturdido, confundido, 3 años en una cueva en Sinaí, a pedirle a Dios revelación, porque algo le había pasado, algo le había ocurrido, y recibió una revelación tan grande, y ahí comienza ya no Saulo, sino Pablo. Como ven, amados hermanos, Dios hace cosas lindas y preciosas. Dios obra de una manera tal que a veces nos sorprendemos nosotros mismos. Cuando Pablo llega a Iturea, una ciudad griega, él dice la palabra que llega a la sinagoga de los judíos, y había también gente gentil allí en la sinagoga, y él empieza a predicarle, y la gente gentil creyó en él, mas los judíos que estaban allí no creyeron. Dice la palabra que el siguiente sábado se amontonó más gente, el doble de lo que había asistido ese sábado. Pero los judíos que estaban allí no creían, y como se pusieron celosos a causa de que él predicaba y tenía esa gracia y la gente se convertía, lo sacaron, hermano. Y dice la palabra que él tomó aquello que dijo Jesús, que cuando no lo acepta, que cuando no lo quiere en una ciudad, que sacuda el polvo de sus ropas y de sus pies, porque esa paz se va a volver otra vez a él y no va a haber paz en aquel. Y él sacudió sus ropas y sacudió sus pies y dijo: no más entraré a una sinagoga judía, sino voy a entrar a los gentiles. Y de allí en adelante comienza un ministerio hacia directamente a los gentiles, porque los mismos judíos no podían comprender lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo. Así aparece acá, amados hermanos, como ciudades que comenzó, ciudades donde Dios mostró una gloria poderosa, que el profeta Isaías dice que Dios irrumpió una gran luz. Así también somos nosotros, cuando Dios hace milagros en nosotros, prodigios en nosotros, hace tantas cosas en nosotros y no creemos en Dios. Hace tantos milagros, tantas sanidades, tantas cosas que hace en medio del pueblo, y a veces dudamos por X circunstancias, porque nos puede pasar cualquier cosa. Dudamos de la existencia de Dios, porque alguien nos hizo algo, porque alguien nos ofendió, no quiere decir que Dios no existe. Porque alguien nos menospreció, no quiere decir que Dios no existe. Porque alguien nos robó siendo supuestamente cristiano, no quiere decir que Dios no existe. Dios existe y Dios está en medio de su pueblo. Amén. Por eso Él emite un juicio, hermano, un juicio tremendo, porque muchos de nosotros explicamos sobre el sodomismo y hablamos en contra terriblemente sobre el sodomismo, pero hay algo más tremendo que el sodomismo: la barrera religiosa. ¿Y sabe por qué lo digo? Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, ahí comenzó el ministerio de Jesús. En Capernaum fue levantada hasta el cielo. El Padre escogió para comenzar un ministerio más glorioso que algún hombre haya existido sobre esta tierra. Comenzó su ministerio en Capernaum. Y dice el Señor que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Como alguien que ha sido escogido por Dios, como una ciudad que ha sido elegida por el Padre, que ha sido levantada
hasta el cielo. ¿Cuántas personas han sido levantadas hasta el cielo? ¿Cuántas personas han sido levantadas a su gloria? ¿Cuántos ministros han sido levantados por el Espíritu Santo para hacer la obra? ¿Y hoy dónde están? ¿Dónde están? Aquí dice, serás abatida, porque si en Sodoma, mire el ejemplo que habla a Capernaum, mire el ejemplo que da de la ciudad más pecadora del Antiguo Testamento, una ciudad que fue destruida, no solamente Sodoma, Gomorra, sino que otras ciudades, excepto una, se salvó de las que Dios tenía, porque Lot fue a esa ciudad, pequeña ciudad, Zoar. Ella se salvó. Y Dios destruyó con fuego y azufre. Dios destruyó tres ciudades, pero la más renombrada es Sodoma. Es la más grande. El rey se llamaba Bera. Y este rey Bera era malo. Y Dios destruyó esa ciudad gigantesca, una ciudad amurallada, y la destruye. Pero pone de ejemplo que la ciudad de Capernaum hizo peores pecados. ¿Saben por qué? Porque ella fue levantada al cielo. Ella fue escogida por Dios para hacer la obra. Y dice la palabra que será abatida hasta el Hades. Y dice el ejemplo, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Yo quiero hablarles, amados, que si en Sodoma hubiese habido un predicador que hiciera algún milagro, Sodoma hasta el día de Jesús hubiese permanecido. Alabado sea el nombre de Dios. Hubo un hombre llamado Abraham. Ese hombre llamado Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Y al final le dijo, si hubiesen al menos cinco personas justas, ¿tú las vas a destruir? Y él dijo, si hubiesen cinco, no la destruyen. Pero había gente injusta, supuestamente una familia, pero Lot no predicó. Lot se sentaba a la puerta de la ciudad, abrumado por la nefasta conducta de las personas que habitaban en la ciudad, pero no predicó. Hay gente que dice, esta ciudad es mala, perversa, pero no predica. Esta ciudad está llena de violencia, esta ciudad, pero no predica. Se parecen a Lot. Lot se sentaba en la ciudad abrumado. Me imagino triste. Me imagino pidiéndole a Dios juicio. Abrumado por la conducta de los conciudadanos que vivían en Sodoma. Pero él no predicó. Si Lot hubiese predicado, Sodoma no hubiese sido destruida. Si nosotros ayudamos a alguien, no, que en la ciudad hay hambre, pero usted no le da alimento a nadie. Si hubiese dado alimento al menos poco, Dios hace algo, aleluya. Pero a veces nosotros no podemos entender lo que Dios está haciendo. Si Lot hubiese predicado la palabra, si hubiese hecho un milagro tan siquiera, hasta el día de hoy, esa ciudad de Sodoma, Dios no la destruye. ¿Por qué la gente quiere juicio? El juicio viene es porque los hijos de Dios no hacen nada. El juicio viene porque los hijos de Dios se achantan, se sientan, y lo que hacen es criticar y criticar y criticar. Critican el sistema, critican todo. Así estaba Gedeón criticando el sistema, criticando los moabitas, criticando todo. Y entonces se le aparece el ángel de Jehová a él diciéndole, tú vas a salvar a Israel. Y entonces se pone triste y dice, bueno, tanto que tú criticas, tanto que criticas, pues yo te voy a poner como juez y
te voy a poner para que tú levantes a este pueblo. Pero yo soy pobre, el último de mi tribu, y aparte mi sitio es idólatra. Empezó a ponerle pero a Dios. Pero cómo nos gusta criticar, cómo nos gusta levantar la voz en contra de muchas cosas que están puestas por Dios. Cómo nos gusta hablar, y cómo nos gusta decir, y cómo nos gusta poder expresar el malestar que tenemos. Porque Gedeón expresaba el malestar golpeando los sacos, golpeando para guardarlos. Pero Dios le dijo: vas a derrotar a los madianitas como si fuese un hombre, como todos ellos van a ser un hombre para ti, como un solo hombre. Y yo no sé nada. Pero ¿por qué te gusta criticar? ¿Por qué te gusta levantarte en contra de las personas? Yo te voy a poner a ti como juez. A él no le gustó la idea, pero Dios le dio la fuerza para ir a la guerra. ¿Quién es el que vive? Amados, imagínense que por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Yo me imagino, amados hermanos, cuando Cristo venga y que haya hecho tantos milagros y haya expresado su boca a Corazín con una exclamación: Corazín, Betsaida, Capernaum, tantos milagros que hice en ti, en medio de ti, pero no creíste, no pudieron creer. Mas Él escogió allí a 4 personas, 2 hermanos como Simón y Andrés, y 2 hermanos como Juan y Jacob. Par de hermanos que estaban allí, y la gente sabía que el lenguaje de ellos era diferente. Ellos se vestían diferente. Por eso Pedro no pudo disimular y no pudo ocultarse ante el fachaje y el vocabulario que exhibía. Tú eres uno de ellos, porque tú hablas como ellos. Ellos eran de Galilea y tú eres de Galilea. Tú te viste como ellos. Amados hermanos, cuántas cosas Dios ha hecho por nosotros. Como dijo, ¿cómo no voy a agradecer a nuestra hermana Ana, a Dios, si Él ha hecho todo? Amén. ¿Cómo no voy a estar agradecidos de Dios si lo ha hecho todo? Si un día pasamos hambre, a Él sea la gloria. Si pasamos necesidad, a Él sea la gloria. Si hoy Dios nos bendice, a Él sea la gloria. Amén. ¿Cómo no yo agradecer a Dios por lo que me ha dado? Sea poco, sea mucho, yo tengo que agradecer a Dios. ¿Cuántas veces yo he estado enfermo y Dios es mi sanador? ¿Cuántas veces yo he estado en problemas, pero Él es mi sanador? Él es el que lucha por mí. Y yo tengo que estar agradecido a Dios, que cuando venga a la casa de Dios, como dijo nuestra hermana Andrea, vengamos con júbilo, vengamos con alegría, vengamos para darle gracias, con acciones de gracias al que se merece toda gloria, toda honra, toda la alabanza. Ciudad Guayana, amados hermanos, es una ciudad bendecida por Dios. Yo no creo que en el mundo entero hay una ciudad más avivada en el Evangelio, y donde más se predica el Evangelio, y donde más hay iglesias evangélicas, donde más se vigila y se ayuna, donde más se busca su presencia que en esta ciudad. No hay en todo el mundo algo que se parezca a lo que se vive aquí, tanto que los hermanos que se van a otra ciudad quieren fundar obras para acercarse a lo que aquí experimentan, que Dios habla a sus vidas. Allá en la vigilia fue algo impresionante. Dios obró de una manera tal, amados hermanos, que yo me sentí alegre, contento, porque
es algo maravilloso vigilar ante la presencia de Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Fon, a nuestras hermanas que predicaron y profetizaron, pero fue algo impresionante todo lo que pasó allí. La gloria de Dios. ¿Cómo yo no voy a glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Amados hermanos, por eso nosotros tenemos que quitarnos todo velo religioso, quitarnos, porque Dios va a obrar hasta de un niño. Dios va a usar hasta el más insignificante, como acá, 2 tribus insignificantes religiosamente en Israel. Dios, 2 tribus, como dice Isaías, que no eran nada, que estaban en sufrimientos, 2 tribus que no habían parido nada, aquella que está estéril, yo la voy a poner a producir. Pero llegó el tiempo de la visitación de 2 ciudades, 2 regiones que estaban totalmente en tinieblas. Que el momento de la visitación de Dios a tu vida no pase desapercibido. Que el momento en que Dios te toque la puerta, aleluya, haga un avivamiento y un estremecer, aleluya. Que ese momento no pase simplemente por pasar, alabado sea el nombre de Dios. Que si Dios te trajo a la iglesia es para hacer de ti algo grande sobre toda la ciudad. Y hay que creerlo, amados hermanos, porque no es casualidad, no es algo casual, no. Esta iglesia es la primera iglesia evangélica pentecostal. Es la primera, hace 66, 67 ahora años, 68, 66 años. 66 años. Imagínense los primeros que llegaron predicando un evangelio, amén, diferente. Yo creí en el Bautista, pero cuando vine a esta iglesia, yo me quedé asombrado y sentía algo especial en mí. Y yo decía, bueno, yo creí con los bautistas cuando era muchacho, pero todavía era muchacho, pero aquí sentía algo, como dice nuestra hermana, había una corriente que me tocó, algo que me dijo, y en la iglesia bautista no lo experimenté. Y cuando yo dije, yo pensaba que era bautista, y entonces le dije al pastor, oye, ¿cómo es la iglesia bautista? No, esta iglesia no es bautista, es pentecostal. Eran pocas las iglesias pentecostales en ese tiempo. Y yo sentía aquel toque del Espíritu, y yo le dije, ¿qué es esto lo que yo estoy sintiendo? Ese es el Espíritu Santo. Pero me habían enseñado mi modelo, mi pensamiento, que eso era de la iglesia primitiva y que no se manifestaba en este tiempo. Y yo dije entre mí, yo creo que sí, porque no hay que ocultar lo que Dios ha hecho, aleluya. Si alguien dice, no, Dios, Cristo no vive, no, si Cristo vive porque yo lo he experimentado, alabado sea el nombre de Dios. Yo no necesito teología, yo necesito una presencia de Dios en mi vida. Aleluya. El ciego no vio nada. Yo me imagino cuando Marta conoció a Jesús y llega a Jesús a esa ciudad, a ese pueblo que estaba a 11 estadios de Jerusalén. Y conoce a Marta y lo lleva a su casa. Y dice que él empezó a hablar y nada más María estaba allí. Pero me llama la atención, amados, algo, que allí no estaba Lázaro. Y lo invitaron otra vez y no estaba Lázaro. ¿Sabe cuándo Lázaro vino a comer con Jesús? Porque Lázaro era fariseo. Lázaro pertenecía al Sanedrín. Lázaro era un hombre influyente de toda la región. ¿Sabe cuándo Lázaro vino a sentarse con Jesús? Cuando fue levantado entre los muertos. Dice que cuando él fue levantado entre los muertos, le hicieron allí una cena. Y dice claramente la palabra, y estaba Lázaro, el que había sido resucitado. Yo creo que todos aquí estamos aquí porque hemos sido resucitados, aleluya. Hemos sido cambiados, transformados, regenerados por la presencia de Dios. Nunca Lázaro se sentó a Jesús hasta que él conoció la gloria de Dios. Yo me imagino
Cuando Lázaro estaba allí, él invitó a todos los fariseos y dice la palabra que el sumo sacerdote se reunió y dijo: por causa de la resurrección de Lázaro, todos los fariseos van con Jesús. Y dijo algo: hay que matar, porque todos van con él. Era un milagro, no era cualquier Lázaro, era una persona influyente, es una persona grande, pero ya no tenía temor, aleluya. Ya Lázaro sabía, porque había experimentado la muerte. Lázaro sabía porque había experimentado que había entrado al Seol. Lázaro experimentó y escuchó del Seol el voz del Señor que le dice: Lázaro, ven y sal fuera, alabado sea el nombre de Dios. Él experimentó, aleluya, que lo que Jesús estaba hablando era verdad, aleluya, era real, no era mentira, aleluya. Por eso cuando Él es resucitado, se cambió la atmósfera en esa casa. Ahora no era María solo la que estaba a los pies de Jesús, sino Lázaro, el orgulloso, el altivo, el que no creía en Jesús, ahora estaba en la mesa con Jesús, aleluya. Eso solo lo hace nuestro Señor Jesucristo. Él solamente lo hace. Por eso, amados, tantos milagros que Dios ha hecho en mi vida. Y puedo decir claramente que lo va a seguir haciendo. Y no solamente conmigo, sino con mis hijos, con mis nietos, con toda mi familia, que no he visto. Si que Cristo no ha llegado en ellos, van a ver la gloria de Dios. Porque cuando David creyó en Él, pudo decir claramente que no ha visto justo. Yo fui joven y envejecí, pero voy a decir algo que en mi vida he visto, aleluya. No todo israelí Dios está con él. No todo israelí Dios está, sino a los justos. No he visto justo desamparado. Algo he visto. No somos israelíes. No digo, no, yo no he visto israelí desamparado. No. Alabado sea el nombre de Dios. Usted puede haber evangélico desamparado, pero un evangélico propio, lleno de la presencia de Dios. No hay justo desamparado, ni aún su descendencia que va a mendigar pan. Alabado sea el nombre de Dios. Dios lo tiene en sus manos, aleluya. Y pudo hacer un pacto con David, que siempre se sentará en tu trono uno de ti. Vamos a poner sobre nuestros pies. Alabado sea el nombre del Señor.